Muchas gracias, Joaquín, a Lapra, por hacerme participar. Gracias a la gente que está del otro lado, que lamentablemente no lo podemos ver. A mí me gusta tener charlas participativas y con más gente, y que la gente consulte. Y vuelvo a decir, gracias a Lapra por hacer estas acciones que son tan importantes para la difusión. Yo trabajo desde 2005 en el INTI, donde tuvimos un presidente con una gran visión, que en el 2007 decidió empezar a generar un área de energías renovables en el INTI, cuando creo que la factura de electricidad valía 4 centavos el kilowatt. Y hay unos locos más importantes que en esos años y anteriores años también se decidieron empezar a fabricar cuando la energía era muy económica. Bueno, les agradezco y bueno, doy paso al resto de los participantes. Bueno, yo soy Oliver Fagnani, vivo en Buenos Aires, en un edificio de apartamentos, soy arquitecto, tengo una familia, 4 hijos, mi mujer, y bueno, les voy a contar la experiencia que tuve con respecto a la instalación del termotanque solar y que se saquen las dudas que necesiten saber. Perfecto. ¿Querés arrancar, Martín, con la presentación mientras Dardo arregla ahí el sonido? Subí el volumen, Dardo. Ahora un poco mejor. Empiezo, Joaquín. Les cuento mientras por qué desde la Agencia de Protección Ambiental le damos tanta trascendencia a estos temas, a la energía renovable. No sé si saben, pero para producir energía en Argentina y en la mayor parte del mundo se utilizan combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, cuya quema genera gases, principalmente dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son los causantes del cambio climático, que es una de las grandes problemáticas socioambientales de la actualidad. Pueden pasar. Bueno, Martín Cordi del INTI. Trabajo desde el año 2005 en energía solar térmica. Y bueno, les voy a contar un poquito. La idea es ir desde la parte más básica de la energía solar hasta empezar a complejizar un poquitito, pero sin dejar de que sea simple, y llegar a inversión y periodo de repago de la energía solar. Los temas que vamos a tocar son diferencias entre solar térmica y solar fotovoltaica, usos en viviendas y ahorros, el funcionamiento de los equipos, explicar un poquito cómo funciona, un esquema simple de instalación, vamos a tocar el más simple de todos, la tipología de los sistemas, porque a veces veo una placa con un tanque y a veces solo placas, distintas opciones tecnológicas, hay equipos nacionales, ahí lo tenemos al fabricante Dardo, de Montajes Rosario, y hay equipos importados. Vemos también el mundo y la Argentina, a ver cómo estamos posicionados y cómo va el mundo y por qué estamos donde estamos y por qué hay otros países que están donde están. Conceptos de calidad en los equipos, que es de suma importancia. Instalaciones también más seguras, que también es muy importante. Y, como había dicho, la inversión y periodo de repago. Bueno, empiezo. Vamos a empezar con algo bien básico, disculpen al que ya lo sabe, pero hay gente que todavía me pregunta o consulta sobre diferencias entre solar fotovoltaica y solar térmica, se confunden. Y está bien que se confundan, porque todavía no está muy desarrollado este tema. Y es necesario explicarlo. Lo único que comparten es el nombre y la fuente. ¿Qué es la fuente? El sol. El sol, en el caso de la tecnología solar térmica, fotovoltaica, perdón, se usan los paneles fotovoltaicos y lo que genera es energía eléctrica.
del otro lado, de la tecnología solar térmica, esos son la tipología comúnmente de los equipos, se los llama termotanques solares, calefones solares, y lo que genera es energía térmica como agua caliente. Esa es la gran diferencia. Hay una... Bueno, perdón, un segundito. Ahí corrí algo que me tapaba. Los usos y ahorros. Comúnmente se usa la tecnología solar térmica para calentamiento de agua caliente, para agua caliente sanitaria, perdón, donde los ahorros están entre el 60 y 70%. Para calefacción por losa radiante, acá vemos, no sé si se ve que estoy moviendo el mouse. Sí, sí. Bien, ahí se ve la losa radiante, que genera ahorros hasta el 35% anual. Y climatización de piscinas con colectores plásticos. Acá hay unas salvedades. ¿Por qué 60%, 70%? Y a veces hay consultas de, bueno, si tengo 3 días nublados, ¿qué pasa? Ese 60 y 70% es anual. Es decir, integra todos los días de sol y los días nublados. Entonces, acá tenemos la caldera, que es una tipo caldera. ¿Y qué va a pasar? En vez de, supongamos un ejemplo, en vez de tener un gasto de 10.000 pesos anuales, mensuales, no importa eso, se va a tener un gasto de entre 4.000 y 3.000 pesos anuales. Es decir, ahorra ese 60, 70 anual, integrando todas las variables de las diferencias del año, de los días soleados, con lluvia y nublados. Y piscinas es un caso particular. Acá se ve una climatización para verano nada más porque son con captadores plásticos. Yo tengo la climatización de mi piscina y es un lujo. Me meto todos los días de octubre a marzo y estoy a las 9 de la noche metido en la pileta. Y también están las opciones, me meto un poquito más complejo, climatizar la pileta con captadores de placa plana. Eso es para todo el año. Pero ¿qué pasa? La piscina tiene que estar cubierta. Bueno, es un concepto de los ahorros que se tienen con la energía solar y para qué se usa. Ahí está. ¿Cuáles son las partes de los equipos de solar térmica? Por un lado, acá tenemos la vista lateral del equipo y acá tenemos la vista frontal del equipo. Por un lado tenemos la placa o captador que se lo llama, puede ser de placa plana o de tubos de vacío, como tiene acá Oliver que instaló en su casa, que es el que capta la energía solar. Esa energía solar, el captador la convierte en energía térmica y esa energía térmica digamos, le pasa la energía al agua que está en el tanque de acumulación. Es decir, el captador capta la energía y el tanque acumulador acumula esa energía como agua caliente y la tiene disponible para el uso. ¿Por qué la tiene disponible para el uso? Supongamos, en un día calentó y a las 7 de la tarde está a unos 50 grados, 60 grados, supongamos. Al otro día yo me voy a bañar y esa agua está a unos 57, es decir, puede bajar entre 3, 4 y 5 grados. Esa es la importancia de un buen tanque acumulador con su aislación térmica. Los tanques por lo general tienen 50 milímetros de espesor de poliuretano. El concepto es que contenga esa energía que está captando. Martín, más o menos, ¿qué temperatura tiene que tener el agua para ser agradable? Es una pregunta excelente, gracias por tu pregunta, y es lo que me gusta de interactuar con la gente, el público. Depende del sol. Un día nublado, a un día soleado de invierno, a un día soleado de verano. Esto depende del sol, pero dando grandes rasgos, grandes números, en invierno puede
llegar a 60 grados, un buen día de invierno, donde la temperatura de baño de una persona está entre 40 y 42 grados, sobra. Y en verano, Bien. sí, 90 grados. Estoy hablando de los extremos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo 3 días nublados? Claro. Bueno, ahí está ¿te acordás que hablábamos del 60-70% de ahorro? Ahí están esos días nublados, ese 40 y ese 30% que sí tienen que usar gas o electricidad para calentarla. Pero en invierno da 20 grados más de lo que necesita una persona para tener un baño confortable, digamos. Es Porque, que viste, se piensa que en depende. invierno no. Ah, claro, sí, sí, sí. No, un equipo solar puede llegar a 60 grados tranquilamente. Bien, Esto depende, pasa que es una pregunta compleja, ¿por qué? claro. Porque depende de las características del equipo, depende del perfil de consumo, de cómo se baña la gente o cuánto usa el agua la gente. Yo soy pelado, me baño en 5 minutos. Una persona con pelo largo va a tardar más. Un futbolista que se quiere hacer masaje con agua caliente va a consumir mucha más agua. Eso, digamos, depende de muchos factores, del equipo, de las características propias del equipo, del perfil de consumo y obviamente de la disponibilidad del sol. Pero sí, a ver, hasta con una resolana que decís que está un poco nublado, esa pequeña resolana ya calienta el agua. Y lo importante de esto es que supongamos que el agua fría la tenemos a 15 grados, 10 grados, supongo, un día de invierno, 10 grados. Hay poco sol, perfecto. Capaz que ese poco sol hace aumentar 10 grados más esa agua, 15 grados más. Entonces, en vez de entrar el agua al convencional a 10 grados, ya esa agua entra a 25 o 30 grados y ya generó ese pequeño ahorro que va a repercutir en ese ahorro global de 70%. Bueno, ¿está respondida tu consulta? Totalmente, Bien, totalmente, sí. buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora vamos a complejizarlo un poquitito más. Vamos con la imagen de la izquierda, que es el circuito de consumo. Esto es lo que ve el usuario. No ve más que esto. ¿Qué es? Entrada de agua fría. Acá, entrada de agua fría. Esto viene del tanque de acumulación, del tanque de agua fría de 1000 litros, lo que sea, ya sea en tanque elevado o cisterna. Acá pasan muchas cosas, calienta el agua y a la salida tengo agua caliente. Ese es el circuito de consumo. Es decir, en la entrada de agua fría se calienta, se conecta al tanque de agua fría y acá a la salida con agua caliente, esta agua va hacia el equipo convencional, sea un termotanque a gas, un termotanque eléctrico, un calefón a gas, lo que sea. Ahora vamos a complejizarlo un poquitito, apenas, no lo voy a hacer mucho. ¿Qué pasa dentro del equipo? Estos equipos son termosifónicos, es decir, que acá no hay bomba, no hay utilización de bomba, solo por diferencia de densidades, que no voy a hablar más de eso, se mueve solo el fluido por dentro de ese equipo. Acá está. Antes quería explicar un poquito lo que es el captador. Yo opté por una placa plana, es tipo parrilla. Esta es la fabricada por la industria nacional. Dardo fabrica otra tipología que también tiene hasta mayor rendimiento. Y la gran mayoría sí fabrica este tipo de captadores. Por un lado tenemos la caja, que es la cubierta, acá es la carcasa. Luego tenemos aislante térmico, que es importantísimo todo lo que capta, cuidarlo, cuidar esa energía. A ver, una manguera negra calienta el agua, sí, la calienta. Si en verano hay agua en una manguera, la tocamos y está caliente. Pero ¿cuál es la característica de estos equipos? Es que no deja salir la energía. Todo lo que capta la mantiene.
me voy a poner un poquito técnico, por pérdidas por radiación, convección y conducción. No voy a hablar más de eso, pero lo importante es que tiene aislación térmica. Acá tenemos el aislante térmico, puede ser lana de vidrio, poliuretano. Acá está la parrilla, que es esta, que por ahí pasa el fluido internamente. El absorbedor, que puede ser de inoxidable, de aluminio. Y la cubierta en vidrio. Algunos fabricantes usan vidrio, otros poliuretano, alveolar. Bueno, una vez dicho eso, quiero contarles un poquito sobre cómo funciona internamente el equipo solar por termosifón. Les voy a pedir que me crean que dentro del tanque las capas calientes se van separando. Como se empieza a calentar el agua, baja su densidad y empieza a subir por diferencia de densidad. A medida que se va calentando, se sigue calentando, otra vez, empieza a subir y empieza a estar más caliente esa agua. Y así sucesivamente. Puedo explicar cómo está constituida la placa colectora. Por un lado tenemos la carcasa, la caja, que contiene toda la parte interior del colector. Por otro lado, después tenemos el aislante térmico, que, digamos, la facultad del equipo solar no solo es captar la energía, sino es dejar que no salga esa energía. Como dije anteriormente, una manguera negra calienta el agua, es real que la calienta, pero ¿qué pasa? Toda esa energía se libera rápidamente. La característica del equipo solar es que esa energía no la deja salir y la contiene en el agua. Luego tenemos la parrilla, que son varios como estos cañitos, en este caso es de cobre. El fabricante Dardo de montaje Rosarios, él la fabrica con otra tipología, con placas de inoxidable que hasta tienen mejor rendimiento. Luego tenemos la placa absorbedora, que a estos cañitos se le adosa, puede ser aluminio, cobre. Cobre se fabricaba antes, ahora más que nada son en aluminio. Y la cubierta en vidrio, puede ser en vidrio, en policarbonato alveolar. Hay diferentes opciones. Una vez explicado eso, les pido que me crean que el agua que está contenida en el tanque, está dentro del tanque, se van separando por temperatura. Es decir, las capas de arriba de agua tienen más temperatura, un poco menos, y la última es la que está menos caliente, asimismo está caliente. Eso se llama estratificación del agua. Si me creen eso, avanzamos. Digamos, la capa inferior de agua baja por este caño, que espero que vean que lo marco con el mouse, donde están las flechas, recorre este cabezal, se llama colector, y luego van ascendiendo por la misma energía que va captando el captador solar. Va bajando su densidad y van subiendo por esa diferencia de densidad. Así sucesivamente sigue subiendo porque sigue captando esa energía y el agua se va calentando hasta colectarse por el cabezal superior, que está ahí, y luego sube por este conducto que comunica la placa con el tanque y se va hacia el tanque acumulador, esa agua que bajó menos caliente y ya subió más caliente. Y se va estratificando nuevamente el agua en el tanque. Ese ciclo lo hace cantidades de veces en forma natural, eso es importante. Acá no hay una bomba en juego. Cuando hay elementos eléctricos, eso a nivel técnico lo hablo, ¿no? Reduce la confiabilidad. Acá no hay nada eléctrico dando vuelta. En el esquema básico, ¿no? de equipo solar. Sigo avanzando. Quería presentarle un esquema simple. Este es el más simple. Complejizarlo, podemos complejizarlo mucho más, pero le voy a mostrar el más simple. Tenemos el tanque de agua fría que alimenta al equipo solar.
calienta el agua y este equipo solar alimenta al calentador tradicional, que puede ser termotanque eléctrico, a gas, calefón, lo que sea. Y este calefón alimenta los servicios de la casa, baño, ducha, lavado de platos, el uso que le den al agua caliente. Bueno, Bien. algunos conceptos que son importantes, que son preguntas que se hacen es, ¿qué pasa si está nublado y me quedo sin agua caliente? Me quedo, claro, sin agua caliente y no, porque ahí si lo ven el mismo circuito, acá el tanque de agua fría alimenta al solar y esto es un caño, el agua lo ve como un caño, el usuario lo ve como un caño que pasa el agua nada más. Entonces esa agua sigue hacia el calentador tradicional. Y si el agua fría estaba a 15 grados y pasa a 15 grados, se encargará de calentar el agua el calentador tradicional. Si el agua está más caliente o ya a temperatura de servicio, dependiendo de qué tenga el calentador, eso no apaga, queda apagado y ahí está el ahorro de energía. Puede ser tanque elevado o cisterna, ningún problema. Si es cisterna, se coloca una bomba, entonces el equipo solar tiene que ser presurizable. Hay algunos equipos solares no presurizables y algunos presurizables. Martín, o sea que Sí, las personas pueden combinar ya el termo o el calefón que tienen en su casa tradicional con el solar. es lo conveniente, es el último punto que iba a hablar. Perdón, me adelanté. No, pero parece bien. Es el respaldo de termotanque o calefón versus resistencia interna. Hay muchos equipos solares que se venden con resistencia interna. ¿Qué me parece a mí? Si se usa bien la resistencia interna, está perfecto. ¿Cuándo es que se usa mal? Es cuando la resistencia prende porque el agua está a baja temperatura. No, simplemente por eso. ¿Y qué pasa? Supongamos que el equipo, digamos, me baño la noche, el agua baja, se baña toda la familia a la noche. El equipo baja a temperatura de agua fría. ¿La resistencia qué hace? Prende. La va a calentar hasta lo que esté seteada la resistencia. Al otro día sale el sol, el agua está caliente. No va a captar más energía el equipo solar. Entonces la familia también se baña a la noche y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó? Del equipo solar no pasó nada, no calentó. Lo único que calentó fue la resistencia. Eso es cuando está mal usado. Pero ¿qué pasa si la resistencia se prende únicamente cuando el usuario, hay distintos modelos, ¿no? Cuando el usuario aprieta un botón y ahí sí realmente quiere que se prenda la resistencia. Eso puede ser un tiempo antes o hay sistemas automáticos que miden en determinado periodo del día, es decir, si a la noche necesita, está bien, lo prende, horarios o también en forma manual. Moraleja en ese sentido, ¿la resistencia interna está mal, es indebida? No, depende de cómo se encare o el uso o el sistema de control que tenga. Yo le digo, Bueno, resistencia tonta, no, ahí sí, va a usar solo la resistencia. bien. Bien, orientación norte, tiene que tener, tiene que mirar hacia el norte. Y el horizonte despejado, ¿qué pasa? Una pavada, en el hemisferio sur, ¿no? Orientación. Claro, nosotros estamos en el hemisferio sur y esto tiene que estar orientado al hemisferio norte, hacia el norte. El hemisferio norte orienta hacia el sur. Y tiene que tener horizonte despejado. En Cava tenemos muchos edificios, entonces si no tengo el norte despejado, se va a complicar hacer una instalación ahí. Entonces hay que hacer ese estudio, se llama estudio de sombras. Con respecto a la orientación norte, no es necesario que esté perfectamente al norte. Con una variación de 30 grados hacia el este, hacia el oeste, hasta 30 grados se pierde un 7-10% de rendimiento. Entonces yo siempre digo que es primero en una instalación se prevalece la seguridad. Luego la integración arquitectónica. Yo prefiero que esté integrado, que sea lindo.
no que sea un meteorito que cayó en el techo. Y luego el rendimiento. Y bueno, sigo. Bien. Si tienes alguna consulta, Joaquín, perfecto. Dale. Necesito el público del otro lado. Estamos Bueno, bien. acá hay tipologías. Tenemos, como ya vimos, el equipo más simple, que es el doméstico, termosifónico, que no usa bomba. Que ese es el comúnmente llamado termotanque solar. Sí, lo llaman Sí. termotanque solar. Antes lo llamaban calefón solar, pero es más similar a un termotanque solar por la acumulación. Y es el sistema más simple. Me olvidé. No, después lo voy a hablar. Que hay diferentes tamaños. Hay de 80 litros, 90 litros, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 250. Hay diferentes tamaños. Y recuerden, le estoy diciendo algo simple. Para complejizarlo podemos hablar mucho más. Acá las dos placas, esas que ven, también es un sistema para una familia, pero tiene más integración arquitectónica. Es decir, las dos placas están en el techo y el tanque de acumulación está en sala de máquinas, lavadero, en el patio. Y acá sí necesito una bomba que haga circular, porque acá el efecto termosifónico no se va a cumplir. Tiene una bomba y varios componentes más, pero tiene mayor integración arquitectónica. Por otro lado, tenemos este tipo de instalación, que son varias placas, unas 9 placas. Eso sirve para una vivienda de 4 personas, climatización por losa radiante, y siempre es bueno combinarlo con climatización de piscina, porque toda esa energía que tengo disponible para el invierno, también se puede utilizar esa energía disponible para climatizar una piscina y amortiza mejor los equipos. Y a la izquierda y abajo son los colectores de piscina. Es lo que hablamos anteriormente, es una piscina, es una climatización para una piscina de 20 metros cuadrados o más, sí, 25, 30 metros cuadrados. Cada captador tiene 4 metros y la cuenta rápida que se hace es por cada metro cuadrado de espejo de agua de piscina, se coloca 1 metro a 1,2 metros de captadores plásticos. Entonces ahí vamos viendo que esto es modular. Quiere decir que lo puedo usar para una familia de 2, 3, 4 personas o N cantidad de personas y N cantidad de unidades. Supongamos en un edificio de departamentos, N cantidad de departamentos. Alguna tipología, a la izquierda, arriba tenemos el equipo principalmente de fabricación nacional. A la derecha es el equipo de tubos de vacío que son importados. Y a la derecha arriba también es un sistema integrado, se llama, también es de fabricación nacional, es una fabricante de Córdoba, una gran amiga, que el tanque de acumulación es el que capta la energía. Está integrado. Abajo a la izquierda es esa tipología del tanque de acumulación y N cantidad de captadores, ya sea de placa plana o de tubos de vacío importado. Y a la derecha, como ya vimos, el captador de plástico, es de caucho, EPDM, que sirve para climatizar las piletas en temporada de verano únicamente. Esta es una imagen fuerte. Sí. Es hermosa. Yo he pasado horas bien ñoño analizando estas cosas, pero la voy a simplificar, no tengan miedo. Ahí tenemos Argentina. En el 2018, al cabo del 2018, hay una capacidad de 70.000 metros cuadrados. Si nosotros tomamos un equipo doméstico, este equipo doméstico, tiene 2 metros cuadrados de captación. Las tablas comúnmente hablan de energía o metros cuadrados. Estas tablas de datos. Argentina tiene
unos 70.000 metros cuadrados instalados. Haciendo una cuenta rápida que es errónea, porque no todos son sistemas domésticos, pero lo vamos a llevar a sistemas domésticos, serían unos 35.000 equipos domésticos instalados. Es errónea, porque todo no es solo equipo doméstico. Después tenemos a Chile, hermanos chilenos, con 290.000 metros cuadrados instalados. Y después, el hermano mayor en este sentido de Latinoamérica, con 10 millones de metros cuadrados. Hay una gran diferencia. Y hay otras tablas muy buenas para ver cómo son las políticas, cómo fue avanzando el país en ese sentido, las políticas energéticas, que es metros cuadrados dividido cantidad de habitantes. Ahí no aparecemos en las tablas por la cantidad de habitantes que tenemos, pero lo bueno que esto hace unos años atrás nosotros no aparecíamos en estas tablas. Entonces se está desarrollando, se está impulsando la energía solar, se está haciendo más factible, más de amortizar, un menor periodo de repago. ¿Y por qué estas variables con Chile y Brasil? Chile y Brasil tienen dos componentes. Una es la tarifa de energía, que es más elevada, y la otra que tiene políticas energéticas para energías renovables, ya hace años. Brasil con su apagón del año 2000, desde ahí dijeron vamos a implementar energía solar térmica. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina hubo o hay muchas políticas a nivel provincial y municipal. Tomaron la posta las provincias. Y a nivel nacional ahora se está queriendo impulsar esta tecnología. En este momento se está Dardo, participante también. Hay intenciones de impulsar la energía solar térmica a nivel nacional. Pero no voy a hablar más porque no son temas técnicos y Dardo puede llegar a hablarlo. Martín, me imagino Sí. que además Argentina debe tener mucho más potencial solar, ¿no? Que muchos de los países que tienen más metros cuadrados que nosotros. Más metros cuadrados que Más metros nosotros. cuadrados instalados que nosotros. Ah, perdón, sí. A nivel solar, decís, Sí. disponibilidad solar. Gracias por tu pregunta. Esto no lo iba a decir, pero bueno. Está el caso de Dinamarca. Hace rato no lo veo eso. Estas tablas yo me fijo en esas cosas. Dinamarca tiene una latitud, si no me equivoco, una latitud de 58 grados. Creo que esta es muy similar a Tierra del Fuego de nosotros. Y tiene 600.000 metros cuadrados instalados. Quiere decir que latitud 58 Tierra del Fuego, una irradiación bajísima. Pero tiene 600.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué conclusión hay ahí? Digamos, técnicamente es factible. Acá es un tema de si cierra económicamente o de política energética, energías renovables. Entonces, ese tema que se dice, no, bueno, energía solar para el norte, eólica para el sur, no es tan así. Bien. Es decisión. Es decisión de desarrollar la energía solar. ¿Por qué? ¿Por qué decisión? Porque la factibilidad técnica existe. Lo dan los países nórdicos de Europa. Bueno. Un aspecto importante que tienen los países que han desarrollado energía solar, y nosotros por suerte la estamos desarrollando ya hace años, pero esto lleva muchos años, son las evaluaciones de los equipos. Las evaluaciones de los equipos es un respaldo muy grande para el usuario. Es un respaldo de calidad a los usuarios. El usuario tiene que estar informado de las características de los equipos. ¿Por qué es eso? Porque los equipos tienen que tener una vida útil de 20 años. ¿Por qué tienen que tener una vida útil de 20 años? Porque tienen que repagarse. Es decir, generar ese ahorro de inversión respecto de la energía que me estoy ahorrando y
y ganar dinero, porque si no la inversión, ¿por qué la haría el usuario? Ahorrar dinero, dejar de gastar energía en gas y electricidad y utilizar estos equipos solares. Por suerte, hace unos 5 o 6 años se crea el comité IRAM de solar térmica. El secretario del comité es el jefe de energía solar de generación del INTI, Federico Pecio, una persona que tiene mucho conocimiento y un amigo. El IRAM crea el comité. Ahí participan todos. Dardo participó, importadores, instaladores, instituciones, para crear esas normas de calidad. Y por el otro lado, el INTI tiene los laboratorios de energía solar térmica, que también hace 10 años que se está trabajando, no, más 15 años que se está trabajando, y podemos ahora llegar tenemos laboratorios para hacer todos los ensayos que se requieren. Y por suerte también, a través de existe un reglamento técnico que lo saca Secretaría de Comercio, del Ministerio de Producción, que define los requisitos de calidad. A ver, yo no quiero que el usuario sepa leer un informe o diferenciar, pero sí que solicite equipos que tengan informes. Pídanle al instalador, pídense al que se lo compra, tenés el informe bajo normas IRA Nueva León en el INTI. Esto es importante. Decimos que cuando compramos una heladera, yo de heladera sé poco, pero yo lo que me fijo en el etiquetado es una referencia. Bueno, esto también, los informes son una referencia para que el usuario tenga un respaldo de calidad. Entonces, Secretaría de Comercio dispone que todos los equipos que se comercializan en el país tienen que estar evaluados, tanto importados como nacionales. Y es un paso muy importante que se dio en este sentido para el desarrollo y para que el usuario se sienta con respaldo. Las instalaciones es otro tema importante. Yo lo asemejo con un aire acondicionado. ¿Es difícil instalar un aire acondicionado? No, no es difícil. ¿Yo lo sé instalar? No, no lo sé instalar. Digamos, no es complejo, no es un tabú, un secreto de la NASA, del MIT. Pero yo no sé instalar. Y yo tuve un aire acondicionado que me caía toda el agua dentro de mi habitación. ¿Y qué era? Una pequeña inclinación que no le habían dado. Son esos tips pequeños que los equipos solares tienen. Una pequeña inclinación, la placa, si no uno le da la buena inclinación para el sistema termosifónico, no funciona. Estamos hablando de 5 grados nada más. Bueno, por eso es importante. Yo muestro esta foto, esta que ven acá, esas 4 placas en el techo. Tiene una integración, es una instalación divina, una integración arquitectónica perfecta. Me encanta. Pero antiguamente, es algo simpático, le voy a contar, no sé si fue verdad. Antiguamente había los libros, venían en inglés y hechos en el hemisferio norte. Como dijo Joaquín, los equipos en el hemisferio norte tienen que mirar al sur. Esa bibliografía llegaba acá. Entonces la historia dice que hay equipos mirando al sur. Tremendo. Y los equipos acá tienen que mirar al norte. Es simpático eso. Hay otras fotos también que están dando vuelta en los grupos de WhatsApp de energía solar, donde hay un equipo bien protegido, tapado con un techo. Es simpático, nada más. Y yo tengo mi propia foto, la saqué yo, donde la ropa está tapando el equipo solar. A ver, ¿qué pasó acá? Acá el usuario no tiene por qué saber si tiende o no la ropa. Esto el instalador le tiene que capacitar al usuario o preguntarle para qué usa ese patio, para secar la ropa. Bueno, ponga la ropa en otro lado porque acá necesita energía solar. Esto es algo cómico como para distender un poquito. ¿Por qué? Porque en las instalaciones hay muchos tips que pueden llegar a fallar.
No, obviamente no los voy a mencionar ahora, pero lo tiene que hacer un instalador capacitado, con conocimientos. ¿Y cómo obtenemos eso? Yo conozco de dos formas, debe haber más, pero ahora voy a transmitir dos formas. Una es un instalador capacitado y con experiencia. Los hay, muy buenos. ¿Están ahí? Sí, Se sí, escucha como si fuera. perfecto. Por un lado, hay instaladores que vienen hace 20 años instalando. Tienen una experiencia, me dan cátedra a mí totalmente. Y por otro lado, en el INTI creamos la certificación de instaladores, esto nos llevó 3 años, donde, ¿qué propusimos? Que en el INTI se tome un examen, no es una capacitación, sino es un examen y certificamos que esa persona está apta para instalar equipos solares. Pero no lo hizo el INTI nada más. Se formó un comité con participantes de instaladores, fabricantes, Dardo participó mucho, importadores, centros de capacitación, fue una visión integral. En donde el instalador se presenta, hace exámenes teóricos y prácticos, y nosotros, si pasan esos exámenes, los certificamos. Van a encontrar ahí yo puse cómo buscan certificados solar térmica, y ahí pueden bajarse un PDF, o también, Esa es la base, Martín, la base de datos exacto, de... Bien. está la Buscan... base, Bien. entran a la página del INTI, certificados solar térmica, y ahí está el PDF que es base de certificados. También en el INTI tenemos una base de centros de capacitación. Nosotros no decimos si son buenos o no lo son, solo informamos cuáles centros de capacitación hay, también está en la página. Y por otro lado, acá a la derecha está el Censo Nacional de Solar Térmica que hicimos en el INTI, donde también ahí está en la red, eso lo pueden bajar, donde hay información de fabricantes, importadores, instaladores diversos y distribuidores. Esa información la pueden tener, está disponible el censo en la red y la base de instaladores certificados en la página del INTI como PDF. Martín, ¿vos podés recomendar, no sé, algún curso para alguien que quiere formarse como instalador? No. No. No solo porque no debería, como institución, como el INTI no debería, sino porque no conozco su currícula, Claro. no debería y es que no lo sé también. Bien. Es por ese lado. Ahora es una idea de qué inversión se debe hacer y el periodo de repago. Por un lado, propuse tres casos: una vivienda de 4 personas para tener agua caliente sanitaria, ducha, lavado de platos; 4 personas, en el siguiente caso, 4 personas para agua caliente sanitaria, climatización, calefacción de ambiente por losa radiante y climatización de piscina. Y por el otro es un edificio de 6 unidades para agua caliente sanitaria, unas 21 personas. Acá están las instalaciones. Para las 4 personas se instala un equipo de 180, como promedio puse. Para las 4 personas y agua caliente y calefacción y piscina son 9 captadores y un tanque de 1.200 litros. Y similar esa tipología para las 6 unidades. La inversión para el equipo doméstico, ese equipo más instalación, unos 60.000 pesos promedio. No estoy diciendo que eso valga, puede valer menos, puede valer un poco más. Para los otros dos casos es una inversión de $500.000 de pesos. Y por el otro lado es el periodo de repago en años. Y puse la idea de, con gas subsidiado, con las tarifas de Cava, ¿no? Que difieren en muchas provincias, por eso el desarrollo en muchas provincias. Gas subsidiado, gas sin subsidio, electricidad con subsidio y electricidad sin subsidio. Y ahora vamos a ver caso por caso. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Sí. Con gas subsidiado. Tenemos un periodo de repago de
Gas subsidiado es la situación actual. Es la situación actual. Creo que está 7,80 el metro cúbico. Algo ¿El por, no me porcentaje te quiero acordás de equivocar. que está subsidiado el gas, más o menos? El gas está en un orden del 30-35%. Es un tema complejo. No es fácil encontrar cuánto es la tarifa sin subsidio. Es muy complejo porque está la generación, la transmisión, la distribución y todos digamos, tienen algunos subsidios. Es muy compleja obtener la tarifa sin subsidio, por lo menos para mí, es muy compleja. Perdón. Bien. Vamos a analizar el caso del gas subsidiado. Con gas subsidiado, estos tres casos. El de menor periodo de repago es de 11 años, el equipo doméstico. De luego 14 años y 14 años por igual. Y acuérdense que más o menos tiene una vida útil de 20 años. La verdad que es un periodo de repago largo. El equipo doméstico es a mediano plazo, pero es largo. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, si se quiere realizar el desarrollo, por un lado tenemos que optar por una visión de protección ambiental de los ciudadanos a instalar, es decir, no quiero contaminar el ambiente, no quiero gastar más gas, quiero generar mi propia energía y por ese lado se podría llegar a instalar. Una visión de protección ambiental en el año 2017, acá dice, se instaló, en el año 2017 que se instaló 35.000 metros cuadrados, eso fue equivalente a lo que emanan 1.000 autos por año. No es menor, solo en Una locura. 2017. Sí. ¿Y cómo puede llegar a cambiar esto? Y es un cambio de estrategia energética. Mirá, solo por el hecho de subsidiar la tasa un 10%, la tasa de financiamiento, si un equipo se financia con una tasa del 10% subsidiada, el periodo de repago puede llegar a bajar en cada caso 3 años. Es muchísimo. Entonces, esa subvención que tiene el gas, el gas natural, se puede pasar a energía solar, donde el periodo de repago sea mucho más atractivo para el usuario. Para el Estado lo es, porque el Estado está poniendo el mismo dinero, sea para gas, sea para energía solar. Obviamente esto es una estrategia y es... Es muy claro, Martín, lo planteas y muy sencillo, sacarle plata a los combustibles fósiles e inyectarla a las energías renovables. Yo sé que no es fácil eso, Pero bueno, se puede hacer, pero vamos a sentado pensar que se desde puede este hacer. lado es fácil decirlo. Me imagino que para que el decisor no es fácil. No me gustaría estar ahí. Bueno, ¿qué pasa con gas sin subsidio? Martín, disculpame. Sí, sí, Dardo. Vamos a hablar de una tasa de repago de 11 años. Sí, Si vos haces 60.000 dividido 11, te va a dar que estás ahorrando un poquito menos de 6.000 pesos por año. sí. Si lo dividís en 12 meses, ¿cuánto pagan los porteños de gas? ¿150 pesos por mes? Sí, un poco más. Yo No, pago eso, esto, Martín, disculpame, pero es una visión muy... Es solamente para acá va esto, no existe para el resto del país. No, Dardo, sí, totalmente de acuerdo, pero Acá no hay factura de gas que baje los 800, 900 pesos. totalmente, Dardo. Es una situación excepcional la que vive Cava. Totalmente. El ahorro ese lo pagamos nosotros, digamos. Lo sé, Dardo, lo dije, que la situación de Santa Fe, Mendoza, Córdoba es completamente distinta, pero como esta charla es para la gente, la genera el APRA, que es de Cava, quería poner los valores de Cava. Perfecto. Sí, no, totalmente. Vos me lo dirás mejor, en Santa Fe se repaga en 4 años, 5 Menos, años. o mucho menos, sí. Sí, no, totalmente.
no me quiero poner en ese, no quiero llevarla a ese lugar la charla, pero Tampoco sí lo que dije antes. no te quiero interrumpir, Martín. No, Seguí. pero a mí me encanta esto. Totalmente es lo que dije antes, ese subsidio que hoy tenemos los porteños, ahora me obligás a meterme en eso, que yo no lo necesito realmente, pero lo tengo. Ese subsidio, si fuera a financiar equipos solares, el gasto de gas bajaría a nivel nacional, bajaría muchísimo. Por supuesto. Totalmente, Dardo. Pero no me quería meter en eso. Y esto es para una tarifa de Cava. Dale. Repito, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones, tienen otras cosas totalmente distintas y por eso el desarrollo de energía solar que tienen, porque es mucho más atractivo y mucho más, tiene mejor repago. Bueno, con gas subsidiado, sin subsidio, perdón, el periodo de repago va bajando. El equipo para 4 personas repaga en 9 años, no es lo ideal, pero ya tiene un repago a mediano plazo. Esto es una presentación para viviendas, pero si es un industrial, ahí lo ve en cuántos años repaga y ahí ve que es una inversión a mediano plazo. Y repito, ese subsidio u otras cosas, si se quiere desarrollar energía solar, se tiene que financiar. Con electricidad sin subsidio, con subsidio, perdón, que son muchos casos de cava, con edificios que no tienen gas de red, ya es otra cosa esto. El equipo solar doméstico se repaga en mediano plazo, en 6 años, y las instalaciones de mayor volumen ya tienen también un repago a mediano plazo. Martín, porque Sí. está comentando mucha gente, esos 150 pesos que dijiste es el ahorro, ¿no? Porque está comentando mucha gente que no, yo pago mucho más. No, sí, obviamente. Ese es el ahorro que se genera. Claro, lo que pasa es que también está el gas que se paga para calefaccionar. Acá es para agua caliente sanitaria. El del medio sí es para calefacción y piscina. Sí, se paga más, no es 150 pesos. Claro. Pero supongamos, creo que, no me quiero equivocar, una factura de 500 pesos, 600 pesos, está vinculado a estos valores, no de 150 pesos. Y no hay que tener en cuenta que mucha gente también paga gas en garrafa que sale el doble o no sé cuánto más. No, con gas en garrafa los periodos de repago bajan a 3 años, 4 años. Bien. Eso es buenísimo a nivel de repago, ¿no? Porque tenemos 17 años de uso gratuito. No, sí, los consumos de gas sí son en promedio, estoy hablando, serán entre 600, 500 pesos. Con esos valores de facturas son estos valores de repago. Bien. Que son valores bajos, 500, 600 pesos, 1000 pesos son valores bajos para subsidiar, para repagar la energía solar. Y Dardo, vamos a vincularnos, en Santa Fe, en Rosario, ¿cuántas son las facturas de gas, Dardo, que vienen? En casa con calefacción no bajan de los 1.300, 1.400 pesos. Y vos tenés calefón solar. Yo tengo calefón solar, sí. Por eso mismo. Miren la diferencia. Yo dije 500. Son 2 meses al año, digamos, 3 meses al año que conduce la calefacción. Claro. Después más barato. Sí, no, las provincias que no tienen esos costos de energía pagan 1.000, 2.000 pesos, 3.000, mucho dinero. Ahí sí, repaga rápido. Bueno, y electricidad sin subsidio, que hay muchos casos de electricidad en Cava, y si ese subsidio pasaría a la energía solar, miren los periodos de repago. En 4 años
el doméstico y en 5 años esas instalaciones más grandes. Acá no lo piensa, nadie lo pensaría. Acá lo que tiene que haber, quizás, es el subsidio que vaya a tasa de financiamiento sin interés, o con una tasa de interés del 15%, que es menor a la inflación que tenemos, que ojalá siga, que ojalá baje. Bueno, para ir terminando, porque seguro Bien. que me extendí. Sí, nos extendimos Sí, un poco. Sí. No pasa nada. La idea es futuro o presente, siempre pensando en Cava. Las otras provincias son otras realidades que tienen con los costos energéticos. En 1888, Carlos Fader encuentra alquitrán en Mendoza, son combustibles fósiles. Un buen alquitrán, factible para generar energía, pero ese descubrimiento no tuvo éxito, no pudo ser desarrollado. ¿Por qué no pudo ser desarrollado? Porque no competía con el carbón en ese momento y no tenía todos los eslabones desarrollados. ¿Qué tuvieron que hacer para que se desarrolle la extracción de alquitrán y combustibles fósiles? Normas legales, financiamiento a los productores y reducción de los costos de la cadena de comercialización. Hago este paralelismo con la energía fósil que actual tenemos con las energías renovables. El paso a las energías renovables es inevitable. Solo que falta, no es que falta, sino hay que tener estrategia para el desarrollo de las energías renovables. Y termino con esto, que el futuro de las energías solar térmicas se transforme en un presente depende de todos. Y por eso agradezco al APRA por generar esta charla y esta difusión. Bueno, muchas gracias a vos, Martín. La verdad que muy completa la charla. Esta charla va a quedar grabada y va a ser subida justamente en el canal de YouTube de Vea Ambiente. Vamos a eliminar, obviamente, esos tiempos en los que se cortó la charla. Así que si se sienten que se perdieron de algo, después pueden ingresar al canal de YouTube y darle de vuelta. Vamos con vos, Dardo. Bueno, nuevamente gracias, Joaquín, por la invitación. En el caso de la industria nacional me quedé con la tabla de Martín, la primera que mostró, donde aparecíamos ahí con unos 70.000 metros cuadrados, creo, a diferencia de nuestro hermano mayor en Sudamérica, que es en Latinoamérica, que es Brasil, que tiene 1 millón de metros. Así es, Martín, si no me equivoco. Aproximadamente. 10 millones, perdón. Bueno, Martín tuvo razón en algo. Hay una banda de locos en Argentina que fabricamos hace muchos años. Nosotros fabricamos sistemas solares térmicos compactos y a medida, los que mostró Martín, que son sistemas separados, sistemas compactos, en alta, baja presión y, bueno, directo o indirecto, depende del tipo de agua, digamos. ¿Cuánto tiempo? 15 años. Más o menos cuando Martín empezó su labor en INTI. Yo no comenzamos como nuestro emprendimiento principal. Nosotros tenemos una empresa de montajes electromecánicos, por eso se llama Montaje Rosario, y yo empecé en lo personal con un tema más ambientalista que otra cosa. Con el transcurrir de los años se fue convirtiendo en lo que es hoy, que es, digamos, la única actividad que desarrollo, que es la fabricación de termotanques solares. Y volviendo un poco a esa tabla, lo de Brasil no es casualidad, no, lejos de ser casualidad. Fue una política activa que se aplicó durante el gobierno de Ignacio Lula da Silva. ¿Ahora me escuchás mejor?
que es el presidente de la Cámara de Sistemas Solares Públicos, hace 14 años en Ciudad, ¿no? Brasil, cuando asumió Lula, tiene una especie de Villa 31 gigante, que son las favelas, donde el único suministro de energía existente es el eléctrico, y el 100% de los habitantes estaban con conexiones directas, por lo cual había un consumo de energía que era monstruoso. Y se hizo un estudio y se comprobó que en ese tipo de construcciones el artefacto que más energía le estaba consumiendo era el que usaban para calentar agua. Por lo cual le explica a la directora que si le daban el termotanque solar o el sistema solar, iban a ahorrar dinero. Porque esa energía que iban a ahorrar la podían derivar a industria o a otros sectores que donde lo iban a pagar, digamos. Por eso no fue casualidad, fue una política de Estado. Hoy creo que estamos en un momento bisagra. La industria nacional ha cambiado en los últimos años. Ha tenido, ante la mayor demanda, ha habido desarrollo tecnológico. Nuestros sistemas son todos placa plana, es el sistema que usa básicamente Europa. El sistema de tubo de vacío, los sistemas Olao, HIPAI son sistemas que se fabrican únicamente, exclusivamente en Asia, para sus condiciones climáticas. Normalmente cuando uno los aplica en zonas como puede ser Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, ni hablar, lo que es el NOA, los equipos van a estar sometidos seguramente a temperaturas mayores a los que fueron concebidos, digamos. Por eso hace 10 años que defiendo la placa plana, primero porque la fabricamos en el país, y segundo porque es el sistema que le corresponde al país. Se han creado en los trabajos en comisión en Irán, junto con Federico Pecio, que lo nombró Martín, Federico Llonar, hemos trabajado unos cuantos años para generar una normativa, y a último, luego de que esa normativa se termina, comienzan a incorporarse algunos importadores. Una tabla que no mostró Martín fue la que te dice de esas cantidades de metros cuadrados cuántos son importados. Ya la participación nacional ahí es mínima. La mayoría de esos equipos que están instalados son equipos que vienen de Asia. Eso lógicamente repercutió fuerte. La Cámara tiene fabricantes, es muy federal, tiene fabricantes en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, en Chaco, en San Luis, en Mendoza, en Santa Fe Capital, en Rosario, en Corrientes, en Jujuy. O sea que Argentina hoy tiene un know-how de fabricación con un estándar bastante elevado, pero falta el acompañamiento ahora para proseguir a la segunda etapa, que sería la del volumen, poder proveer cantidad. Va a faltar los programas de Estado que acompañen a ese crecimiento. No se puede hacer desde otro lugar que no sea desde el Estado ninguna política que haga referencia a priorizar energías limpias. Un equipo de los que mostró Martín, compacto, doméstico, para 4 personas, era 2 toneladas de gases de efecto invernadero anuales, por lo cual ambientalmente, lógicamente, son indiscutibles los equipos. Estamos viendo las catástrofes ambientales que estamos viviendo, enfermedades tropicales como la que transmite el mosquito, que no llegaban hasta la frontera norte de Argentina, la tenemos en el sur de la provincia de Buenos Aires. El cambio climático, el aumento de la temperatura, es una consecuencia que al Estado le sale muy cara. Le sale muy cara.
Si ya tenemos refugiado ambiental en todo el planeta y sumamos las catástrofes ambientales y la cuantificamos, ahí se acaba el tema de cuánto vale el metro cuadrado de gas que tiene gas natural o cuánto sale el metro cúbico de gas envasado. El AMBA tiene redes, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, pero cuando uno se empieza a alejar hacia poblaciones que son más chicas, se van a encontrar que no van a tener redes de gas natural, por lo cual dependen del gas envasado. Y la amortización de los equipos, teniendo en cuenta el valor del gas envasado, es bastante rápida, digamos. Dardo, metiéndonos un poco en la persona que quiere comprar un sistema, ¿qué consideraciones claves le podrías dar? Que tiene que prestar sí o sí atención. Básicamente, si el tipo de agua que tiene, primero, si tiene agua dura, agua que deja sarro, para ahí definimos el consumo que tiene la vivienda y después si utiliza o no bomba presurizadora para ver si es un equipo de baja presión o un equipo de alta presión. Son los 3 datos básicos que vamos a preguntar al cliente. Bueno, lógicamente si tiene una vista franca al norte, libre de sombra, si tiene un emplazamiento, tiene lugar donde emplazarlo. Digamos, lo normal es que Cava, Rosario, un sector de lo que es el centro y sur de Rosario, son lugares de muchos edificios. Es difícil encontrar a veces las locaciones de los equipos, ¿no? Vos te movés un poquito y ya empezás a encontrar lugares, pero los lugares donde está la concentración de personas más alta, lugares de edificio, a veces es muy difícil, porque en un edificio no le podés llevar un caño de agua caliente al del segundo piso, desde la terraza del piso 32. Entonces, la locación es fundamental, digamos. Esas preguntas se hacen para que no haya confusión en cuanto a que el cliente tenga el equipo que le corresponde, digamos. No son muchas más que esas. Bien, y para cerrar, dado que nos pasamos del tiempo, perdonen todos. La otra vez estaba leyendo que durante este aislamiento, durante la pandemia, crecieron mucho, por ejemplo, las consultas de empresas relacionadas a la sustentabilidad, por ejemplo, de monopatines eléctricos. ¿Crees que puede aumentar la demanda a partir de, no sé, replantearnos un montón de cosas como sociedad? ¿Crees que puede aumentar la demanda de esta tecnología? Sí, seguramente. A partir de un Estado, sí. Nosotros estamos hablando acá de ahorro, de un ahorro activo. Tú estás instalando un equipo para ahorrar energía. Una vivienda no se compone de eso solamente. La vivienda orientada al norte gasta menos energía que una vivienda orientada al este, porque es más confortable en invierno y usás menos la calefacción y es más fresca en verano. Entonces, lo que es la sustentabilidad y los materiales que se están haciendo ya, desarrollando en el mundo hace muchos años, y que el arquitecto que diseña o que construya conozca de que se puede hacer una vivienda sustentable con un ahorro pasivo que es altísimo. Las viviendas se consideran a 40 años, digamos, es mucho el dinero, por eso también hay un etiquetado que se está comenzando a hacer que es de vivienda. No es lo mismo una vivienda que sea eficientemente energética que una vivienda que no lo sea. ¿Por qué? Porque va a ser más barato vivir en una vivienda eficiente que una vivienda que no. Independientemente que tenga termotanque solar, panel fotovoltaico, molino eólico o biomasa. Independientemente de las energías renovables. La eficiencia energética, el invento que mayor cantidad de energía ahorró en la historia de la humanidad es el alero, apuntado al norte, digamos, en el hemisferio sur. Entonces, hay que tener en cuenta en eso para poder evaluar a veces cuando se construye una vivienda. Es un dato que no se tiene muy en cuenta. Yo he visto barrios de vivienda en Santa Fe que parten de un terreno baldío y las orientan al oeste o al sur.
Entonces, no, digamos, hay que cambiar algunos conceptos, algunos chips donde muchos todavía no lo han incorporado y ya en el mundo es moneda corriente. Perdón, Martín. No. Sí, en muchos países, como decía Dardo, cuando se construye una casa se piensa en, bueno, en qué heladera me compro, en qué lavarropa me compro y en qué equipo solar me compro. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer, y ojalá que vayamos a ese futuro, que ese futuro sea más presente que futuro, pero a esa mentalidad. Esto pasa en muchos lados. Cuando se construye, ¿qué equipo solar se pone? Bien. Es lo que decía Dardo. Listo. No, está bien. No, porque vos, Dardo, decías que se ahorran 2 toneladas por año con estos equipos. O sea que realmente... Se evitan 2 toneladas de emisiones. Claro, se evitan 2 toneladas. O sea, es algo muy significativo desde el punto de vista ambiental. Por eso te lo preguntaba. Mi cuota de carbono ya la pagué, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Dardo. Vamos medio corto de tiempo. Gracias. Vamos con vos, Oliver. Sí. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Todo bien? Muy bien, Joaquín. Bien. Bueno, te quería preguntar antes que nada, o sea, ¿qué te motivó a vos a instalar el termotanque en tu casa? Bueno, que básicamente yo soy arquitecto y estudié arquitectura, y cuando yo terminé la facultad, más o menos entre el 95 y 97, había carreras electivas, y yo elegí 2 de arquitectura solar que resultaron súper interesantes. O sea que siempre fue algo que me interesó. Lo que ocurrió es que en aquel momento, y como lo pueden corroborar Dardo y Martín, hace 22, 25 años, la realidad es que vos hablabas de esto y era como hablar chino básico, o sea, era, no sé, los poquísimos países que lo tenían eran los de primera línea, los que sufrían más la falta de energía, y nosotros estábamos lejísimos. La realidad es que en estos 20 años se desarrolló muchísimo, y por otro lado se empezaron a generar muchos productos bastante más accesibles desde el punto de vista económico. Eso motivó, digamos, bastante. Bien. Vos, Oliver, lo instalaste con una vecina, ¿no? Si bien cada uno tiene su propio sistema, se fueron dando soporte mutuo. En realidad, hay un tema, ¿no? No es fácil hacer una instalación en un edificio por miles de motivos de todo tipo, desde el punto de vista de la vecindad, de cómo es la terraza, de qué piso vivís. A mí me cerró por todos lados. Primero porque el edificio es relativamente chico, o sea, son 6 pisos nada más. ¿En qué barrio estás, Oliver? Yo estoy acá en Barrio Norte. Bien. Yo estoy en el anteúltimo piso. Otro punto a favor es que, bueno, mi vecina, hablando con ella también estaba entusiasmada y motivada por todo esto, digamos, todo este tema de conservación de la energía, porque de hecho esta persona por ahí tiene campo, y la gente de campo realmente valora muchísimo lo que es el gasto de energía, y de hecho ellos gente de campo, tienen aprendido mucho antes el uso de la energía solar desde el punto de vista de los paneles fotovoltaicos, que están hace montones de tiempos en el mercado, como son los alambrados eléctricos, digamos, ¿no? Y se lo propuse, y lo que hicimos fue instalar 2 colectores solares de 150 litros, independientes uno de otro, porque como en mi edificio todos los sistemas son independientes, cada uno tiene su propio termotanque, etcétera, qué sé yo, no tenía sentido mezclar
esto. Y por otro lado, como te digo, nosotros estamos en los últimos 2 pisos, ante la terraza, era fácil tirar una bajada por el patio de aire y luz para que alimente su termotanque, su colector, su termotanque, y que alimente mi colector solar, que alimente mi propio termotanque. ¿En tu casa cuántas personas son, Oliver? Mira, nosotros somos 6 y si cuento la empleada que en tiempos normales debería estar viniendo, somos 7 más todo el movimiento que genera, digamos, de gente que nos visita, que viene a almorzar, que viene a cenar, o sea que yo siempre pensé que esto era una ayuda, no una dependencia total. Claro. Un montón de motivos, digamos, ¿no? O sea, y efectivamente lo tengo recontra comprobado, como dijo Martín, no es lo mismo que entre el agua a 11 grados en invierno fría, o a una diferencia que ya te viene en invierno tibia y en verano recontra caliente, que no la podés tocar el agua. El termotanque obviamente no enciende, en el verano no enciende. Los ahorros, si querés, te lo digo. Dale, ahí preparamos un gráfico. ¿Querés que lo ponga? Sí, por favor, dale. Y te preguntaba lo de las personas por el equipo que vos dijiste que tenés. ¿Cuántos podés repetir? Sí, perdóname. No, sí, te dije, yo tengo 4 hijos, o sea, somos 6, más la empleada 7, digamos, hay bastante consumo de agua y el equipo es de 150 litros, que la realidad es que podría haber sido más grande, pero decidimos comprar 2 equipos iguales y que eso ayude y complemente y no sea, no tener de repente uno de 300 litros inmenso que alcance, pero que por otro lado, no sé, para mí no se justificaba. Bien, ahora vamos a ver un gráfico que armamos con Oliver que compara su consumo de gas con termotanque solar y sin termotanque solar. Claro, yo estoy viviendo en mi propiedad hace 6 años y estuve 3 años sin colector y 3 años con colector. Bien. Ahí ven el gráfico. Sí, ese es mi caso, ¿no? Ahí, este es tu caso, sí. ahí Probar tengo. con y sin. Lo que armamos acá fue, ahí dicen los numeritos, el consumo de metro cúbico de gas mes a mes. O sea, 26, 21, 20, 48, la línea azul es con el termotanque solar. Y en la línea roja fueron los primeros 3 años que era sin el termotanque solar. La realidad es que a fin de año termino consumiendo exactamente la mitad de metros cúbicos de gas que, digamos que si no lo tuviera. Bien, es mucha diferencia. Bastante diferencia, sí. Las mayores diferencias, ¿en qué estación se dan? ¿O es parejo a lo largo del año? No, por lo que se ve acá, es bastante parejo, digamos, porque es cierto que en invierno el colector rinde menos y bueno, de todas formas sigue siendo representativo. Yo tengo un ahorro en verano de hasta un 70% y en invierno de hasta un 30%. Bien. Por ejemplo, en abril, ¿sí? con termotanque solar consumís 48 metros cúbicos de gas y sin termotanque solar 110 metros cúbicos de gas, más del doble. Así es. Vamos al segundo gráfico, que es la misma lógica, pero de tu vecina. Exactamente. Esta es la misma lógica. La línea azul es cuando ya pusimos el termotanque solar. Igualmente nosotros en estos lapsos de 6 años tuvimos varias idas y venidas con la provisión de gas, porque nosotros sufrimos un corte de gas durante 6 meses y después Metrogas te enchufaba, digamos, mucho consumo repartido durante todo el año, con lo cual
la medición deja bastante que desear. También me ocurrió que hace un año cambiaron los medidores de gas, con lo cual yo entiendo que el último año fue el mejor medido, básicamente, porque debe ser difícil medir fluidos de gas en este caso. Clarísimo, Oliver. Dejo de compartir pantalla. De todas formas, a ella le da exactamente lo mismo en términos de consumo, de ahorro a nivel anual. Y ella, mi vecina, tiene más ahorro en verano, pero bueno, ellos son entre 2 y 3 personas. Nosotros somos entre 6 y 7 personas. Bien. ¿Requiere algún mantenimiento el productor? Mira, te digo la verdad, yo no le hago, o sea, nunca requirió mantenimiento. Lo que sí le hago es un seguimiento, o sea, cada tanto lo voy a ir a ver, verifico que, qué sé yo, que un granizo no me rompa los tubos, no ocurrió nunca, verifico que no desborde, que ande verifico, o sea, la verdad que nunca más le puse plata al termotanque solar. Bien. Te pregunto lo mismo que le pregunté a Dardo. ¿Cuáles son los puntos claves que le podés recomendar a un usuario que quiere instalar un sistema solar en su casa? Por suerte, Martín y Dardo dijeron exactamente lo mismo que nosotros tuvimos en nuestra charla previa, porque yo lo primero que te dije fue de asesorarse. Para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque esto no es como ir a comprar un artefacto terminado en cualquier casa de electro, tipo Easy o Sodimac, esas que te lo podrían llegar a vender. La verdad que es mucho más que eso, sobre todo porque además gastás mucha plata y sería una picardía bastante grande que no lo instales correctamente. Por eso es importante para mí como primera medida estar asesorado. Eso para mí es clave, digamos. Obviamente yo soy arquitecto, entiendo el tema, pero no me mando a hacerlo solo, ni siquiera para mí mismo, ¿ok? A vos te lo instaló una persona, ¿no? Sí, a mí me lo instaló una persona que obviamente se dedica a instalar colectores solares, digamos. No con mi propio instalador sanitarista de confianza, porque te vuelvo a decir, me parece que es mucha plata para decir, bueno, lo instalo y veo qué pasa. Me parece que no es profesional. Entonces, un punto es llamar a un instalador o instaladora. Segundo punto, segunda consideración clave. Después, es muy importante que te coincidan las variables de la instalación, que en mi caso, por supuesto, me coincidieron y esa fue la razón por la cual yo lo pude hacer, que es, por ejemplo, que el tanque de agua en mi caso está un piso más arriba todavía. ¿Qué significa esto? Que si hubiera estado la terraza y el tanque de agua al mismo nivel, realmente hubiera sido un problema, tendría que haber entrado en otro colector, con otra circunstancia, de repente con una bomba o presurizado, qué sé yo qué historia, ya se empieza a complejizar y eso creo que no está bueno. Pero creo que en Buenos Aires tenés innumerables casos como para poder instalarlo en una terraza y el tanque que esté arriba, digamos. Eso sería otra cosa. Después, otro punto recontra clave que tiene Argentina respecto del resto de los países del mundo es que tenemos una heliofanía enorme. Significa que sobra sol por todos lados. Con lo cual, uno se pone a pensar cómo esto no surgió antes. Pero bueno, nunca es tarde para hacerlo, digamos, ¿no? Y después, otro punto importante es respecto del uso de este artefacto solar, es no pedirle más de lo que realmente te puede dar. Y esto es muy importante, digamos, ser un tipo, digamos, racional y medido. ¿En qué sentido? Porque yo también lo instalo a mis clientes, ¿me entendés? Pero muchas veces el cliente te dice, pero ¿cómo puede ser que no rinda, que no dé, que no esto, no lo otro? La verdad que el mundo contemporáneo nos tiene acostumbrado a derrochar bastante o a tener un nivel como medio alto, ¿me entendés? O sea, hoy te compras un auto y tiene todo lo mejor, te compras un
todo electrónico, todo así. Entonces, es difícil cuando de repente vos te tenés que adaptar a la naturaleza y decir, bueno, obviamente que de día te rinde mucho más que de noche. Por ejemplo, bueno, en mi caso particular, nosotros somos 6 que nos bañamos. Si yo reparto los chicos más tarde, temprano a ducharse, o de repente unos de día y otros de noche, bueno, fantástico. El problema es cuando se bañan todos juntos uno atrás del otro. Obviamente los dos últimos ya enciende el termotanque. Entonces, hay que adecuarse al uso que tiene esto, digamos, ¿no? Exacto. Y para cerrar, Oliver, ¿qué sentís que tiene que cambiar para que más personas como vos instalen un termotanque solar, para que se difunda más esta tecnología? Sí, yo la verdad que lo estuve pensando y para mí, así como en algún momento el gobierno de la ciudad dispuso que te hacía un canje de lamparita, de la incandescente por la de tipo LED, digamos, el gobierno, digamos, debería estar interesado en fomentar este tipo de cosas, subsidiándolo de alguna forma, así como te subsidia el gas o la electricidad, qué sé yo, que se subsidie parcialmente el costo del equipo, que claramente bajó mucho, pero sigue siendo medio altito, ¿viste? O sea, suma unos cuantos mangos. Con lo que además había comentado Martín, de que hoy por hoy las tarifas no están súper adecuadas, seguimos pagando tarifas bastante bajas. Entonces el recupero del equipo es, viste, no es muy bueno en términos de años. Uno realmente lo hace porque tiene una visión de querer cuidar el medio ambiente, el mundo en que vivimos, de no derrochar. Uno realmente lo hace por eso, ¿no? Porque yo me ahorro 1.000 pesos de gas por mes, ¿me entendés? Y que yo 10.000 por año o 20.000 por año. O sea, uno gasta muchísimo más plata en otro tipo de cosas totalmente infructuosas y uno no tiene esta condición de ser un tipo racional, medido. Esto te ayuda a darte cuenta. Bueno, muchas gracias Oliver, y muchas gracias Martín y Dardo por participar en esta charla. Muchas gracias a ustedes por la Gracias a invitación. ustedes. Vamos con algunas preguntas de la gente que ahí me pasaron. Bien. A ver, creo que esta va para vos, Martín, o para Dardo. En relación al granizo, preguntan, ¿qué consideraciones hay que tener en cuanto a mantenimiento de los equipos, considerando que pueda caer granizo, se pueden dañar por el granizo, por las condiciones climáticas? Si querés respondo como laboratorio. Bien. Desde el Como vos laboratorio, después Dardo, no, como productor Bien. de equipos. En las normas, obviamente no lo quise poner para no llenar de datos. En las normas de la reglamentación técnica, uno de los ensayos que se exige es la resistencia al impacto. Es de orden superior a granizo. ¿Por qué? Porque un impacto puede estar dado por granizo, por choque en el transporte o choque en la instalación. Entonces la norma exige que todos los productos importados y de fabricación nacional pasen un umbral mínimo de un ensayo de impacto. Es una bola de acero que se tira a una determinada distancia de altura y eso lo tiene que como mínimo superar. Por eso es lo que yo decía de que el usuario no digamos, no es que analice el informe, sino solicite el informe emitido por el INTI bajo normas IRAM. Desde ese lado, ahí tiene ese resguardo de granizo. ¿Querés vos, Dardo, completar? No, simplemente que eso ya no como presidente de la Cámara, sino como fabricante, el equipo resiste granizo, no, resiste piedra de gran tamaño. Después hay sistemas que se pueden aplicar a cualquier colector, que son unas mallas que son antigranizo para la zona donde habitualmente cae granizo grande, digamos, piedra grande.
Eso tiene un pequeño perjuicio que le produce una sombra y le quita rendimiento, pero digamos, existe ese accesorio. Yo no lo comercializo ni lo fabrico de ninguna manera, pero sí existe para colocar en equipo. Perfecto. Otra pregunta de Mato Chanik. ¿Qué pasa en verano cuando ya calentaste la reserva de agua y seguís colectando? ¿Se debe tener un sumidero de calor o dejar que hierva? La característica constructiva de la placa no llega nunca a la temperatura que supere los 100 grados. Se estanca en el orden de los 85-86 grados. De todos modos, ya después de los 45-50 grados ya se genera vapor. El equipo nuestro es un equipo es cerrado, no es un equipo abierto. O sea, no tiene un caño irruptor para liberar sobrepresiones, tiene una válvula de sobrepresión. Bueno, lo importante es que la válvula de sobrepresión esté timbrada correctamente para que cuando se genere vapor dentro del equipo y aumente la presión, la libere por la válvula de sobrepresión. Bien. Y yo agrego que sí, hay equipos que tienen ese problema de que superan la temperatura de evaporación, y hay algunos equipos que sí tienen ese problema. Otros, como el de Dardo, no lo tienen. Perfecto. Dextor pregunta, ¿tienen algún mantenimiento de limpieza los equipos? Oliver contó que él no le hace mantenimiento, sino seguimiento. ¿Cuál es su visión? En placa plana, básicamente la limpieza del frente del colector, que puede ser de distintos materiales, pero tiene que estar limpio, lógicamente. Y en el caso de los equipos que son indirectos, ahí ya Martín me va a mirar raro, pero sería muy largo explicar lo que es un sistema indirecto, pero es básicamente para que no haya acumulación de sarro dentro de la placa. Se usa un sistema donde el tanque es doble, se llama tanking tank, y tiene una camisa que envuelve el tanque y es un intercambiador de calor. Para que el sarro no se acumule dentro de la placa, lo que se hace es se carga con agua desmineralizada. Ese agua va a producir, al igual que el agua de consumo que libera por la válvula de sobrepresión, va a producir una evaporación. Bueno, lo importante es cada 3 o 4 meses controlar el nivel de agua del circuito primario que esté lleno, digamos, esté completo. Agregarle un cuarto litro de agua desmineralizada. Perfecto. Dextor, la misma persona también pregunta si hay créditos que den a clubes de barrio. Bueno, esto ya explicaron que depende un poco de cada provincia. Y otra cosa que pregunta es, ¿se pueden instalar estos conjuntamente con el termotanque actual que tiene un club de barrio? Sí. Se debe instalar con un respaldo. Bien. O sea que sí se puede. Perfecto. A ver, vamos con otra pregunta. ¿La ubicación geográfica influye en la temperatura del tanque? Pregunta Federica Doldan. Si querés voy yo, Dardo. Dale. La orientación es norte, como ya habíamos dicho. La ubicación geográfica. Me imagino que la provincia en la que instales el... Ah, bien. Bueno, ahí es un poquito más complejo, porque el rendimiento depende de varios factores. Uno es la temperatura ambiente, otro es la irradiación que tiene el lugar, y eso va a depender también de la zona, obviamente. Sí, de la zona depende la cantidad de energía que capte. No es lo mismo Tierra del Fuego que Rosario, que Salta. Pero como te comenté anteriormente, Dinamarca, con una latitud de 58 grados, tiene 600.000 metros cuadrados. Y a lo que voy también es que si la radiación es menor, se ponen más metros cuadrados y puede satisfacer el consumo que tenga, sea una persona o un edificio de departamentos de
30 unidades. Es una instalación ad hoc que se puede realizar y obviamente va a depender de la ubicación, de distintas características ambientales del lugar que va a tener. Y como decía Oliver, del perfil del consumo también. Pero obviamente mi idea no es que la persona se adapte al equipo solar. Obviamente sí tiene que hacer un uso racional, no estar abajo de la ducha para sacar los dolores de la espalda. Pero la persona tiene que hacer la vida común, bañarse como cuando quiera. El tema es ese, que el periodo, digamos, hablando en Cava, el periodo de repago baje poniendo esos subsidios a las energías convencionales, que esos subsidios vayan a la energía solar. En el caso particular de Cava. En otras provincias, y agradezco a Dardo que me hizo aclarar, los periodos de repago son mucho más bajos, porque es otras condiciones de las energías convencionales. Bien. Y vamos con una pregunta más que sé que es re difícil, pero Alita pregunta, ¿cuál calefón es el más adecuado y accesible? ¿Cuál calefón solar? Al menos en qué precio arrancan para una vivienda tipo de 4 personas? Despachate, Dardo. Es lo que te preguntan todos. Claro, ¿cuánto vale? Un equipo compacto acá para Rosario de 180 litros debe estar en el orden de los 48.000 pesos. Bien, bien. Bueno, tenemos más preguntas, pero van más o menos en esta línea. Así que bien, cerramos. Les agradezco nuevamente, Martín, Dardo, Oliver, por su tiempo, por compartir su experiencia, su conocimiento. Muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó a pesar de los inconvenientes técnicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, Oliver.